Voy brevemente a presentar para recibir con un aplauso a cada uno de los conferencistas de esta noche, comenzando por Agustín Laje. Agustín Laje es un joven ensayista cordobés que ha publicado 4 libros y brindado conferencias en las principales ciudades del continente americano. Es egresado del Center of Hemispheric Defense Studies de la National Defense University en Washington y ha terminado de cursar su licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba. Ha sido premiado con importantes galardones nacionales e internacionales por sus trabajos académicos y actualmente dirige el think tank Centro de Estudio Libre, que pueden accesar en www.libertadyresponsabilidad.org. Un aplauso, por favor, para Agustín Laje. Agustín, muy bienvenido. En segundo lugar, pero no menos importante, presentamos ahora a Nicolás Márquez, que es ensayista y analista político, tiene 12 libros publicados y ha brindado conferencias en las principales ciudades del continente americano. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad FASTA. También es egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington y actualmente dirige el diario digital www.prensarepublicana.com. Démosle un aplauso a Nicolás Márquez. Muy bienvenido. Gracias. Finalmente, antes de presentar a quien ya conocieron, el ingeniero Pedro Novo, presidente de México en Acción, algunos ya vieron este video en Lo que esperábamos. Vamos a correr el video una vez más para que todos puedan tener una mejor idea de México en Acción. Vivimos en una etapa decadente, donde se atacan los valores esenciales de la civilización. Se nos dice que está bien matar a nuestros propios hijos, con el abominable crimen del aborto. Se pretenden implantar supuestos nuevos esquemas de convivencia, que atentan contra la célula elemental de la sociedad, que es la familia. Las nuevas agendas políticas y culturales buscan adoctrinar a nuestros niños con ideologías destructivas, confundiéndolos sobre su identidad y forma de relacionarse con los demás, robando así el derecho natural de los padres a poder educar a sus hijos. Día a día se promueve el egoísmo y el materialismo, centrando al hombre en la búsqueda del placer, la comodidad y beneficios superfluos, olvidándose así del hermano, el bien común y la trascendencia. Lo anterior es la fórmula perfecta para desmantelar a una sociedad, convirtiéndola en un mero agente de consumo, sin ninguna identidad, ni posibilidad de libertad y realización. Y por si lo anterior no fuera suficiente, aquellos pocos que se comprometen a luchar contra estos males a menudo se ven envueltos en pleitos, sabotajes, descalificaciones y divisiones que surgen por detalles que no tienen importancia ante aquellos valores que supuestamente promueven. Esta división, en la que nadie está dispuesto a ceder para apostar a la unidad por el bien superior, es el mejor aliado del enemigo y la principal causa de su triunfo. Es por eso que México en Acción nace como una propuesta de red de líderes y agrupaciones y los convoca a la unidad para luchar por los valores de la civilización: vida, familia, derechos de los niños, patria potestad, identidad nacional y la promoción de las virtudes. No solo queremos luchar contra los males ya mencionados que amenazan a la sociedad, sino principalmente contra nuestras propias debilidades, para lograr forjar un futuro digno para nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra nación. México en Acción. Construyamos la unidad. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al ingeniero Pedro Novo, comentarles que habrá algunos jóvenes de staff con tarjetas por si alguno durante la conferencia quisiera escribir alguna pregunta
para al final tener un momentito de preguntas y respuestas. Con que alcen la mano, se les acercarán, les entregarán la tarjeta y podrán hacer su pregunta. Muchas gracias. Recibamos con un aplauso al ingeniero Pedro Novo, presidente de México en Acción. Buenas noches a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a nuestros dos conferencistas que pues yo creo que son más de 10,000 kilómetros los que han consumido para estar en nuestro país. Ya tienen más de 15, 16 días incesantes, sin parar, trabajando diariamente 14, 16 horas. Realmente ha sido un esfuerzo que les debemos de agradecer profundamente, porque el mensaje que nos traen ayuda a que haya conciencia sobre un tema gravísimo en donde la mayor parte de nuestra sociedad no está consciente. Y además a todos ustedes muchísimas gracias. Una disculpa de nuevo a las personas puntuales, tuvimos que sacrificarlas, una disculpa sincera en aras de que la mayor parte de ustedes pudieran tener completa esta exposición, que la vamos a abreviar por esa misma circunstancia. A mí me toca hablar brevemente de lo que es patria potestad y lo que está sucediendo en nuestro país. Patria potestad es un derecho que durante cientos y miles de años nunca se ha discutido. ¿Qué significa eso? Si un padre tiene la obligación de crear a sus hijos, bueno, concebirlos, criarlos, tiene el derecho de educarlos. El derecho primigenio de la educación reside en la patria potestad. Es una falacia, un engaño, y no debemos de tragarnos el que el Estado, que son empleados nuestros, que viven de nosotros, los empleados públicos reciben sueldo de nosotros los sostenemos a ellos para que cumplan ciertas funciones de seguridad, que en nuestro país desgraciadamente estamos muy lejos de que ellos cumplan con esa función esencial del Estado, que es darle seguridad a la comunidad que les paga. Sin embargo, no voy a extender en el concepto del Estado, que somos todos, pero el gobierno, o vamos a decir las autoridades, los autores de esa función pública de orden y de seguridad, van despojando a los poseedores del derecho de ese derecho. ¿Por qué? Porque los poseedores del derecho, que somos nosotros, estamos desarticulados, estamos fragmentados, no tenemos conciencia que el derecho es nuestro absolutamente y que ellos están para servirnos, pero no para quitarnos nuestros derechos. Solamente los estados totalitarios atropellan a sus ciudadanos y les quitan sus derechos, pero es un acto absolutamente ilegal, perverso e inmoral. Hoy al mediodía tuvimos una reunión con nuestros compañeros y había algunos padres que decían, bueno, voy a separar dos cosas. El sistema educativo en México, todos lo sabemos, consta de escuelas privadas, que serán un 12-15% de la población, y un 85-87% de escuelas públicas, que no son gratuitas, todas las pagamos. Todo lo que ahí se gasta no lo generan nuestros empleados públicos. La mayoría de ellos no han generado nunca nada. Y los servicios que nos deben a veces son muy malos, como el caso de la seguridad, etcétera. Sin embargo, el sistema que padecemos, el sistema político, les permite abusar y quitarnos derechos fundamentales y nos hemos acostumbrado a ello. En este momento, en donde hay un ataque global a los valores más esenciales de convivencia nuestra, de nuestra civilización que tiene 2000 años, nos encontramos sorprendidos y al mismo tiempo
sin saber qué hacer. Bueno, hoy al mediodía, uno de los papás que tiene sus hijos en escuelas privadas tiene esa capacidad, que pues es un privilegio en este país, es parte de ese 12-15% del total de la población. Decía, si en una escuela están imbuyéndolos de ideas equivocadas, de ideas perversas, destructivas, como es la ideología de género, ahorita vamos a entrar al tema, yo no, los expertos, dice, cámbialo de escuela. Y sin embargo, ni siquiera nos ponemos a reflexionar que ese atropello de esa institución educativa jamás debería ser permitida por nosotros. ¿Por qué? No se trata de que yo pague una hamburguesa o que pague un café. Se trata de que esa hamburguesa, ese café, no me envenene. Cualquier veneno en la cuestión física, inmediatamente podemos sancionarla y evitarla. Está por encima del servicio que una institución da, porque se le paga, está el derecho de quien le paga. Y en ese caso, en educación, el derecho primigenio está en los padres. ¿En qué sentido? El contenido moral, el contenido formativo es esencialmente responsabilidad nuestra. Nosotros delegamos en el sistema educativo, público o privado, servicios fundamentalmente de información. Claro, también buscamos nos ayuden supletoriamente a crear virtudes en nuestros hijos y hacer una extensión de nuestra casa, de nuestro hogar en cuanto a los valores. Jamás una escuela, ni pública ni privada, se puede abrogar el derecho de atropellar lo que corresponde a la patria potestad. El que nos laven el cerebro de que cámbiate de escuela si no te gusta es una trampa, es una falacia, es un error. Ese restaurante o esa cafetería o esa empresa que vende cualquier cosa que consumamos y que nos puede envenenar debe ser clausurada inmediatamente por atentado a la salud pública. Bien, si eso lo hacemos en lo físico, con más razón a nuestras potencias superiores, que es la potencia intelectual, que es la potencia moral y que es la potencia espiritual que todos tenemos. Nadie puede venir a pervertir a ninguno de nuestros hijos, le paguemos o no le paguemos. Nadie puede venir a envenenar a una persona en lo físico, que es lo más básico de nuestra naturaleza humana. Cuando más, o vamos a decirlo al revés, mucho menos, nadie tiene el derecho de pervertir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos atentando en un elemento de mayor valor que lo físico. Bien, no me puedo extender mucho por lo que ya expliqué hace rato, pero solamente quiero advertirles lo siguiente. Los empleados públicos que tenemos, que pues son una mafia desgraciadamente, porque nosotros se nos ha quitado el derecho de poderlos controlar, les pagamos pero no los podemos controlar. Se nos engaña cada cierto tiempo de ir a poner una boletita, pero no tenemos ningún control sobre esos empleados a los que les pagamos. Bueno, pues estos malos empleados públicos han metido a espaldas nuestras una serie de iniciativas de perversión en todo el sistema educativo y en leyes. En el 2016 metieron a través de la Secretaría de Educación Pública la cartilla de derechos sexuales para adolescentes y jóvenes. Cuando alguien habla de derechos, ¿verdad? Pues todos entendemos que conlleva una responsabilidad. No existe un derecho sin responsabilidad. Casi es como lo mismo que autoridad y responsabilidad, van de la mano. Derecho, capacidad de autoridad, van de la mano de una responsabilidad. Bien,
Entonces los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes no existen en ningún lado del mundo. No existe ninguna legislación en el mundo que hable de derechos de adolescentes. ¿Que quiénes son los adolescentes? Todo aquel niño que tiene de 11 años hacia arriba. Si nosotros leemos esa cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que los invito a que lo busquen, crezcamos hacia la adultez de responsabilidad ciudadana, nos vamos a escandalizar de los contenidos y cómo nos arrebatan la patria potestad, pero lo hacen a nuestras espaldas de manera subrepticia, de manera mañosa, tramposa. Bien, ¿por qué lo hacen? Hay muchas hipótesis, muchas teorías, coincidiremos o no con los conferenciantes, algunos, otros no, pero es un hecho que no es una iniciativa que parta de nosotros quienes les pagamos, no parte de nosotros quienes damos el dinero para que ejerzan correctamente y nos respeten, ejerzan sus funciones de empleados públicos. Es hora de que cambiemos la visión de ver a nuestros empleados hacia arriba. Los tenemos que ver con respeto, pero con autoridad, puesto que nosotros les pagamos. Este país, si no cambia su visión de la organización política del Estado, vamos corriendo a ser siervos en un Estado totalitario a pasos agigantados. Entonces, la patria potestad, que es algo tan sensible para nosotros, si ustedes se meten a ver el contenido de los libros de texto, por ejemplo, de quinto de primaria, de sexto, de primero de secundaria, se les enseña tal cantidad de perversiones y aberraciones que lo quieren convertir en normal, como sexo al quinto año, sexto, sexo oral, sexo anal, etcétera, a los niños que no tienen todavía ni siquiera conformado el nivel de responsabilidad pues, ¿qué dirá? Quinto o sexto de primaria. Entonces hay una avalancha y un atropello que no solo es razón de nuestro país. Obviamente obedecen consignas que vienen del extranjero, porque esta gente vive de votos según esto, ¿verdad? Y si va a atacar a su población y no tuviera un mandato externo, pues suena absurdo y suicida que estén haciendo este tipo de cosas a espaldas de la gente. Entonces, para nosotros, al menos para mí, es opinión personal, y si nos metemos a estudiar profundamente, encontraremos algunas líneas muy claras de imposición desde el exterior, la ONU, quienes nos prestan dólares, nos condicionan a políticas públicas. Peña Nieto ha llevado al doble la deuda pública nacional. Entonces, cualquier musiquita que le pongan a ese ritmo va a bailar y no va a chistar. Entonces, vamos a decir que tenemos en las funciones públicas una circunstancia compleja, que si no nos unimos en cada escuela, los padres de familia, y nos hacemos respetar, paguemos o no paguemos. A mí me entregas una hamburguesa no envenenada, punto. A mí me entregas una educación que no pervierta a mi hijo. Los padres de familia son los poseedores de ese derecho. Que no nos confundan, por más que nos traigan psicólogos, filósofos, etcétera. Asumamos nuestra responsabilidad como padres, asumamos el derecho que tenemos de la patria potestad, porque esta siembra, pues no es ya ni sutil, es vergonzosa, sobre los niños y jovencitos, es algo que es tremendamente destructivo. Yo podría seguir aquí hablando de muchas más cosas, sin embargo, en atención a los dos conferencistas que vienen de tan lejos y que traen un ritmo tan enorme, ellos dos van a hablar qué es la ideología de género y la investigación que han hecho y que la han plasmado en el libro que nos traen, que es el libro negro, La Nueva Izquierda, y en donde presentan también causas importantes de por qué logran imponer en muchos países
simultáneamente, a contrapelo de la población, cómo logran imponer las políticas públicas que no nacen en nuestros pueblos, no las imponen desde el exterior. El respeto a nosotros mismos es el primer paso para hacernos respetar. Si nosotros no nos respetamos ni sabemos cuáles son nuestros derechos, difícilmente nos vamos a hacer valer en un restaurante, en una escuela o ante nuestros empleados públicos. Tenemos que cambiar el chip. Sí, es correcto. Lo más esencial para las nuevas generaciones es que se consideren ciudadanos, no simples pobladores sin derechos, no simples habitantes como puede ser una vaca, un perro. No, los ciudadanos somos los que debemos de gobernar. Ese es el concepto de ciudadanía. Si no gobernamos, no somos ciudadanos. Es un engaño, es una estafa. Por supuesto, no debemos de esperar a que en otros países que están igual o peor que nosotros, por desgracia, nos pongan el ejemplo. Cuando digo autorrespeto, es que debemos de tener esa confianza y seguridad de que los valores que tenemos, nuestras instituciones familiares, es lo más valioso de nuestra patria. No se la regalemos como basura a gente que recibe consignas y se les paga desde otros lugares contra nuestros propios intereses de la familia y de la sociedad mexicana. A continuación, le paso el micrófono al joven Agustín Laje. Muchas gracias a todos. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. No sé si me toma por el micrófono que me han insertado acá. Hola, 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 hola. Sí. No sé qué es más cómodo. Bueno, está bien. Gracias. Gracias por la asistencia súper nutrida de esta noche. Gracias a México en Acción por haber anfitrionado y organizado esta conferencia. Gracias a Confamilia, que es un poco la organización que ha tenido la gentileza de armar esta suerte de red de conferencias que estamos dando a lo largo de 20 larguísimos días en 10 ciudades de México. Y ya hemos dado, me parece que en 6 ciudades. ¿Cómo? ¿En cuántas ciudades hemos estado ya? ¿6? ¿7? 7. 32 conferencias. Esta es la conferencia número 33, en 12 días creo. Él ahora lo verán con lentes porque está con la presión baja, entonces no es por una cosa de facha, ¿no? Miren, acá hay un tema que es el tema de la ideología de género. Nosotros hemos escrito un libro sobre la ideología de género que salió hace 1 año y medio. Se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Es un libro que ni bien salió al mercado y contra todas las expectativas casi nulas que teníamos con Nicolás, trepó todos los rankings internacionales, colocándose en el puesto número 1 de lo más vendido en ciencia política, en política en español y en otros rubros de Amazon Internacional. Desde hace 1 año y medio que no pueden bajar al libro del puesto número 1 en Amazon Internacional de lo que más se vende. Eso a nosotros nos llena de orgullo por un lado, pero por otro lado nos permite una lectura político-sociológica, que es que hay grandes mayorías ávidas de enterarse qué es la ideología de género y de reaccionar. Y el auditorio de hoy confirma dónde están las mayorías sociales, porque créanme, no es fácil hacer una presentación de un libro. Yo quiero saber cuántos libros juntan la cantidad de gente que ha venido hoy a escucharnos. Así que otra vez, muchísimas gracias. Nuestro libro se caracteriza por entender a la ideología de género desde una perspectiva de la ciencia política. Nuestro libro no es de religión, a pesar de que con Nicolás somos católicos, no es de religión, no aborda temas de fe, no lo aborda la cuestión desde un enfoque teológico. Es un libro politológico, como todos los libros que venimos escribiendo con Nicolás desde hace tiempo. En este sentido, muy rápidamente, para que nos metamos de lleno de una vez con qué es la ideología de género, destacar simplemente que nuestra tesis, que está plasmada en el primer capítulo del libro, es que la ideología de género es un subproducto
de una nueva izquierda que nació en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en el primer mundo, y que fue el fruto de un fracaso. Ese fracaso consistió en no poder seguir movilizando a las clases obreras y no poder seguir insistiendo con la lucha de clases. Los obreros del primer mundo, en una instancia dada, estaban más preocupados por cambiar su automóvil que por cambiar el mundo y empezaron a soltarle las manos a los partidos de izquierda. Y como la izquierda vive del conflicto, porque es un paradigma de transformación, necesitó recrear nuevos conflictos sociales para de esas mismas fracturas poder hacer emerger nuevas políticas, nuevos discursos, nuevas máscaras, nuevos enfoques y sobre todo nuevos sujetos de la revolución. En este marco es donde la ideología de género aparece para suplir una falta. Esa falta fue la falta de la clase obrera que abandona a sus padres intelectuales, son los movilizadores de alguna manera de las izquierdas. Todo esto está explicado como tesis política en la primera parte del libro. Y es importante, cierro ya esto porque lo quiero hacer bien rápido de esta parte, es importante, digo, que entendamos la ideología de género a nuestro juicio como un problema político porque la ideología de género ingresa en América Latina por la política y va a salir de América Latina por la política. Entonces, conocer los fundamentos, los orígenes que dan vida a esta ideología de género es fundamental a la hora de pensar una estrategia viable para expulsar a patadas a la ideología de género de nuestras naciones. Dicho esto, pensemos de una buena vez a qué es la ideología de género. La ideología de género se divide, por lo menos en términos analíticos, en dos grandes bloques. Uno es el feminismo radical, del cual me encargué yo en el libro, porque el libro tiene dos partes, y el otro es todo lo vinculado a las comunidades o a los lobbies LGTB, o lo que nosotros llamamos el homosexualismo ideológico, que no es lo mismo que la persona homosexual. Eso tiene que quedar siempre claro. Cuando nosotros decimos atacamos a la ideología de género, estamos atacando al uso político de la sexualidad. No estamos atacando a una persona por ser homosexual. De hecho, muchos homosexuales se oponen a la ideología de género y si no, baste citar el caso de Milo Yiannopoulos de los estados de Inglaterra, pero que da muchas conferencias por los Estados Unidos, que es gay y sin embargo sus conferencias son contra la ideología de género. Lo pueden buscar por las redes sociales y por YouTube sobre todo van a encontrar videos muy divertidos. La ideología de género entonces tiene estas dos ramas. Yo voy a hablar sobre la primera, sobre el feminismo radical, que es a partir de la cual la ideología de género se empieza a crear como filosofía. Cuando hablamos del feminismo, tenemos que entender que no hay un solo feminismo, hay varios feminismos. Sin embargo, hay uno que domina hoy en día. El que domina hoy en día se llama feminismo de tercera ola. Para poder entender qué es el feminismo de tercera ola, tenemos que volver hacia la primera ola del feminismo para poder hablar muy sintéticamente un poco sobre estas cuestiones. Feminismo de primera ola. Nos ubiquemos temporalmente hace 3 siglos. Hace 3 siglos. Incluso los orígenes los podemos encontrar en el Renacimiento. Movimientos de mujeres que piden fundamentalmente igualdad ante la ley. Poder votar, que las voten, poder heredar, poder ir a las universidades, acceso a la ciudadanía. Y nosotros estamos de acuerdo con esas reclamaciones, estamos de acuerdo con esas demandas. Creemos que fue un feminismo justo que paradójicamente no se llamó a sí mismo feminismo, se llamó a sí mismo sufragismo, porque el sufragio era lo que estaba en el corazón de su militancia política. Esto tuvo lugar en los Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia sobre todas las cosas. Si este origen de estos movimientos de mujeres podríamos considerarlos justos, entonces, ¿cuándo es que se pervierte el feminismo? ¿No? Cuando aparece la segunda ola feminista. Esta segunda ola feminista ya va a estar de alguna manera colonizada por el pensamiento marxista. No voy a meterme a fondo con esto, está todo explicado en el libro, pero hay un libro muy importante que aparece en el año 1884 de Federico Engels. Engels fue el socio intelectual de Marx. Escribe este libro, lo publica un año después de la muerte de Marx. Y en este libro Engels dice lo siguiente. Él dice, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. En la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Estaba diciendo que si afuera de la familia había una lucha de clases
entre obreros y burgueses, adentro de la casa esa lucha de clases tenía otra forma, tenía la forma de lucha de sexos, en donde independientemente de la clase social, el hombre era el explotador y la mujer era la explotada. Esta dinámica donde Engels le promete de alguna manera a la mujer que en un régimen comunista sin propiedad privada ella se va a liberar, es un gran fracaso. Su teoría es un gran fracaso. ¿En qué medida? En la medida en que la experiencia histórica del socialismo real, es decir, en la Unión Soviética, la mujer después de la revolución, lejos de liberar sus cadenas, las vio cada vez más ajustadas. Hay todo un subcapítulo en el libro que trata sobre la problemática de la mujer en la Unión Soviética, con arreglo a investigaciones sobre diarios de la época, sobre sexólogos de la época, temas en los cuales no me puedo meter ahora. Si a alguien le interesa puede pedir hacernos las preguntas por escrito. Si este fue el límite del feminismo de segunda ola, ¿dónde aparece el feminismo de tercera ola, que es el que dije anteriormente, que es el que tiene más poder hoy? Poder en términos de presencia académica, presencia mediática, presencia política y financiamiento. Ese feminismo aparece en Occidente, puntualmente en Francia, con el pensamiento de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, escribe en el año 1948 un libro que es fundamental para el feminismo contemporáneo, llamado El segundo sexo. Y ese libro se va a inmortalizar a nivel político y popular por una frase que dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. Ahí está el origen de la ideología de género. No había ideología de género ni en la primera ola feminista, donde la mujer y el hombre eran tratados como datos naturales. No había ideología de género en la visión marxista clásica, donde hombres y mujeres eran un paralelismo de clases sociales, pero en última instancia eran sexos, no eran géneros, eran datos naturales. Sino que hay ideología de género en la idea de no se nace mujer, llega una a serlo. Esto significa no hay nada intrínseco y natural en la mujer que sustantivamente hablando la haga ser una mujer, sino que hay un sistema opresivo dominado por ¿quién? Si el libro se llamaba El segundo sexo, va a estar dominado por el primer sexo. El primer sexo es el hombre, por supuesto. En esas claves se empieza a construir el feminismo que conocemos hoy. Y esta teoría de no se nace mujer, llega uno a serlo, se va a ir radicalizando cada vez más. Radicalizando en el sentido de ir desplazando la naturaleza en las cuestiones sexuales por el predominio de la cultura. Después vendrá en los 80 otra francesa, Monique Wittig, por ejemplo, que ella directamente dice lo siguiente: en verdad la mujer no existe. Ustedes me dirán, ¿cómo una teórica feminista, cuál puede ser el interés de una teórica feminista alegar o declarar la inexistencia de la mujer, siendo que la mujer es el sujeto político del feminismo? Bueno, son muy inteligentes. Si la mujer ya no existe, significa que cualquiera puede ser una mujer. Si cualquiera puede ser una mujer, entonces el ámbito de representación política del feminismo ya no se limita por el sexo, sino que se hace infinito. Y el feminismo absorbe las cuestiones LGTB. Eso tendrá un punto político clave en las conferencias de Beijing en el año 95, conferencias sobre la mujer de la ONU, donde las feministas dicen es una tarea de las mujeres hacernos cargo en las conferencias de la ONU de la agenda LGTB. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada, a menos que consideremos que en verdad la mujer no existe. Y fíjense qué importante es esto, incluso en nuestra cotidianeidad. ¿Acaso no vemos los 8 de marzo, es decir, los días internacionales de la mujer, columnas de transexuales desfilando también en las marchas feministas? ¿Acaso la simbiosis entre ambos grupos no se ha dado a tal punto que se confunden las militancias hoy en día? Ahí está la inteligencia filosófica de esta gente. Y en los 90 va a venir Judith Butler, ella ya no de Francia, sino de California. Y ella va a escribir un libro, entre otros, pero su más importante se titula El género en disputa. Es un libro publicado en los años 90, donde ella directamente dice, en verdad el sexo siempre fue género.
El sexo siempre fue género. ¿Qué significa esto? Si el sexo, se nos había enseñado hasta entonces, era el aspecto natural de nuestro cuerpo, era la biología humana, digamos, y el género era la parte cultural de nuestro sexo, y ya había ideología por entonces, porque nos ponían los dos bloques como si no estuviesen interconectados, como si fuesen dos esferas autónomas, cosa que no es cierta. En ese momento, directamente Judith Butler patea el tablero y enseña a los académicos del mundo y a los expertos en género que en verdad el sexo siempre fue género. ¿Qué quiero concluir de todo esto para no marearlos? Yo he dado muchas pistas en estas aseveraciones filosóficas de las ideólogas feministas de nuestros tiempos. Las pistas que he dado nos sirven para conceptualizar de una buena vez y por todas qué es la ideología de género. La ideología de género es, entonces, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. Hay ideología de género allí donde se explica la sexualidad humana preponderantemente por la cultura y se desplaza el dato de la naturaleza para explicar esa misma sexualidad. ¿Por qué digo que esto es anticientífico? Bueno, porque va a contrapelo de todo lo que las ciencias serias sobre el cuerpo humano tienen para decir. Va a contrapelo de la fisiología, de la anatomía, de la psicobiología, de la biología, de las neurociencias, de la neurología y de las distintas medicinas. Van a contrapelo de las ciencias que nos han permitido un conocimiento tal sobre nuestros cuerpos que posibilitan las expectativas de vidas inimaginables hasta hace poco tiempo que hoy gozamos. Pero esto de anticientífico no es un problema para nosotros. Si fuese que la ideología de género es solamente un conjunto de ideas anticientíficas, no es un problema para nosotros. El problema aparece cuando se hace algo político, porque ideas anticientíficas hay por todos lados. Es decir, hay gente que le gusta hacer reiki, hay gente que piensa que el cáncer se puede curar tomando flores de Bach, hay gente que le gusta convocar a fantasmas jugando a la Ouija. Y nosotros no hemos escrito un libro contra los que hacen reiki. Nosotros escribimos el libro negro de la nueva izquierda por lo que yo dije en la definición de la ideología de género, que esto tiene propósitos políticos. Y como tiene propósitos políticos, ahí es donde nos perjudica a todos. La ideología de género no es un ofrecimiento. No es una oferta, no es una invitación, no es una sugerencia, no es un modo de vida, no es una orientación sexual, como dije hace un rato. La ideología no es un diálogo, no es un debate. La ideología de género es una imposición, porque no hay ideología de género allí donde no se echa mano sobre la fuerza pública estatal, donde el Estado no acompaña la ideología de género con el uso público de la fuerza. La ideología de género es un completo absurdo. Es un club de gente que en todo caso se autoengaña. Y ese no es un problema nuestro. El problema nuestro es cuando el autoengaño se quiere imponer al resto de la sociedad a través de la fuerza pública, del Estado. Fíjense lo que nos pasó acá en México. Fue impresionante. En estos días que hemos estado, que me parece que vamos 14 o 15, nos ha pasado de todo. En primer término dije, esto no es un diálogo, no es un debate para ellos. Nosotros queremos debatir, queremos dialogar. Entonces hemos invitado a muchos rectores de universidades que se dicen expertos de ideología, de enfoque de género, como le llaman ellos, a debatir y no han querido debatir. A diputados expertos en las materias de género y no han querido debatir. Hemos invitado a alcaldes expertos en género, no han querido debatir. A académicos no han querido debatir. Hoy teníamos un debate en una radio importante de aquí, de Guadalajara, que no me acuerdo cuál era. Promomedios. Doctor Vargas. Teníamos con el doctor Vargas un debate, él lo había aceptado, no sé qué habrá visto por internet, si algún otro de los debates nuestros. El hecho es que a último momento dijo, no, yo me bajo. Después consiguieron a dos más, que eran dos personas que no sé tampoco su nombre, pero son miembros de grupos LGTB y feministas. Y también nos confirmaron el debate y después lo cancelaron. Se nos censuraron en dos universidades mexicanas ya. En el Instituto Tecnológico Boca del Río, donde estaba confirmado el salón y donde ya había cientos de inscriptos, un par de horas antes nos llaman y nos dicen, no, este libro no puede entrar a esta universidad.
En la Universidad Autónoma de Aguascalientes teníamos un debate con académicos de esa universidad, expertos en género y que dan clases de género a sus alumnos. Teníamos un debate que ellos configuraron, es decir, ellos escribieron las preguntas, el eje temático, la dinámica, los tiempos, el moderador, etcétera, etcétera. Y después vienen y dicen que no están de acuerdo con las reglas, que ellos mismos escribieron. Y después lo respalda la universidad diciendo que en verdad este libro no puede entrar tampoco a esa universidad. Es decir, ¿desde cuándo las ideas no entran en las universidades? Ustedes piensen en el mismo concepto, universidad, un espacio público donde la universalidad de ideas tiene que circular. Ese es el ideal de una universidad. Cuando una universidad censura una idea, se está dejerarquizando, pierde su naturaleza. Y eso es lo que pasa con las universidades que nos censuran. Por suerte nosotros estas cosas le sacamos el jugo, porque después de la censura hacemos un video, le contamos a toda la comunidad lo que ha pasado y capaz que nos perdemos de que nos miren en vivo unas 300 o 400 personas, pero después por las redes sociales nuestros videos tienen 50.000 visitas, entonces les agradecemos a los censores siempre. Gracias. Hemos tenido políticos en Aguascalientes que están pidiendo, que es el destino al que vamos mañana, salimos a las 4:30, 5 de la mañana para allá, y allá hay políticos que están pidiendo que se nos aplique el artículo 33 para deportarnos de México. Tenemos una denuncia penal en Chihuahua porque dicen que nuestro libro viola los derechos humanos. No sé quién le enseñó a esas personas derecho internacional público, pero desde cuándo un libro viola los derechos humanos, la verdad es que no lo sé. En fin, hemos pasado por un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes y muy fructíferas en la medida en que solo han contribuido a ratificar y confirmar la hipótesis del libro. ¿Cuál es la hipótesis del libro? Que la ideología de género no es una oferta. La ideología de género no es siquiera un debate, es una imposición. Y los militantes de la diversidad y la tolerancia no pueden tolerar un libro diverso. Fíjense ustedes. En fin, acá tenemos, sin embargo, en América Latina una ventaja. Esa leve ventaja es que la ideología de género todavía no ha alcanzado el grado al cual ha llegado en el primer mundo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el primer mundo se está aplicando desde mucho tiempo antes. Entonces nosotros podemos tener aquí una suerte de bolita de cristal a partir de la cual mirar qué podría pasar en nuestras naciones si la ideología de género no se frena. Esa bolita de cristal es informarnos sobre qué está pasando en el primer mundo, donde la ideología de género no se ha frenado. Yo quiero compartir con ustedes algunos ejemplos y van a ver cómo esto ataca a las familias, atacan a las libertades de las familias y atacan a las libertades de los individuos. Miren, en Francia se ha prohibido la palabra mademoiselle. Mademoiselle significa señorita. Y la han prohibido porque dicen que es una suerte de violencia de género de baja intensidad en la medida en que no existe la palabra señorito y entonces señorita tiene la función opresiva de develar el estado civil de la mujer. En Andalucía, los burócratas han decretado que hay nuevas malas palabras en los colegios. Profesor, alumno, investigador son las nuevas malas palabras en los colegios. Ustedes dirán, ¿y cómo quieren que los chicos hablen? Bueno, las nuevas palabras correctas son el personal investigador, el alumnado y el profesorado. Claro, porque no tienen carga de género. Aquí arriba, en Canadá, aquella persona que trate a otra en disonancia respecto de su identidad de género, 6 meses en la cárcel. Por ejemplo, si Pedro se deja el pelo un poquito más largo, se pinta los labios y nos asegura a todos nosotros que él en verdad es una mujer, y nosotros estuviésemos en Canadá y yo lo trato de él en vez de ella, si yo lo trato de él en vez de ella, él ya puede ir a la justicia y decir, oiga, este señor violentó mi identidad de género porque me dijo él y no ella y yo me autopercibo como una mujer y yo puedo terminar 6 meses preso. En Canadá hay 6 meses de cárcel también para aquellas personas que digan públicamente que la homosexualidad es un pecado. Independientemente de nuestras creencias religiosas, lo que estoy haciendo es un análisis político para determinar cómo la ideología de género
contrarresta, revienta libertades antiquísimas que hemos conquistado en Occidente. Libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de opinión, libertades políticas y cívicas. Y sin embargo, hoy la ideología de género es tan tiránica que se mete hasta en el lenguaje. Fíjense en Gran Bretaña. En Gran Bretaña hace más o menos 8 o 10 meses llegó una chica a una clínica y esa chica se autopercibía como un señor. Y llegó con una panza de este tamaño, estaba embarazada. Y los médicos le dijeron, felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella se ofendió terriblemente, porque ella dijo, ¿cómo madre? ¿Cómo señora? Si yo me autopercibo como un señor. Y hasta ahí es un problema entre la distancia que existe entre la realidad y la fantasía. Su autopercepción era fantasiosa. ¿Tiene derecho a autopercibirse como quiera? Lo tiene. El gran problema para la comunidad es cuando, a partir de esa ofensa, el lobby LGTB se movilizó hacia el Estado británico y logró que la Asociación de Médicos Británicos bajaran un manual de lenguaje médico donde hoy se le prohíbe a los médicos británicos decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer. Imagínense ustedes, médicos se la pasan la vida estudiando sobre el cuerpo humano para que un burócrata ahora les diga que no pueden decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Cuando existen los urólogos para los hombres, los ginecólogos para las mujeres. Hasta en eso tenemos especialidades. Miren, en Suecia incluso se han creado palabras desde el Estado. Allí él y ella se dice Hon y Han. Hon, Han. Y ahora el Estado creó la palabrita gen con una E en vez de una O, una A, porque esto no tendría género. Entonces quiere que la ciudadanía hable de esa forma. Y la verdad sobre todo esto es que no hay nada más libre que el lenguaje humano. ¿Quién es el creador de la lengua humana? ¿Quién es el creador del español? ¿Quién pensó el inglés? ¿Quién pensó el francés? Nadie. Lo creamos y lo recreamos todos los días con nuestras interacciones comunicativas diarias, libres y voluntarias. Es por eso que ya un pensador de la talla de George Orwell escribía en su libro 1984 una distopía tan totalitaria que el Estado te controlaba incluso la manera de hablar y creaba lo que él ya en ese momento llamó neolenguas. Estamos en la época de las neolenguas. Esa distopía hoy es realidad. Es una distopía que para peor se nos presenta como utópica. Miren, hay muchas otras formas de ir contra las libertades humanas. En España, ustedes lo deben conocer porque también llegó aquí el asunto, a una ONG llamada Hazte Oír se le ocurre sacar un bus por Madrid de color naranja que dice los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Es decir, una afirmación que cualquier biólogo o cualquier médico no dudaría en suscribir. Sin embargo, eso constituyó un crimen de odio y saltó un fiscal de la nación y le prohibió a ese autobús el derecho a la libre circulación, lo cual significó en última instancia su derecho a la libre expresión porque ese autobús estaba expresando algo. En España hoy en día los profesores que no acepten adoctrinar a sus alumnos con ideología de género ya no solamente pueden perder su trabajo, sino que pueden ir incluso hasta 6 meses presos. En España existe el acceso universal y gratuito al mal llamado cambio de sexo. ¿Qué significa el acceso universal y gratuito al cambio de sexo? ¿O qué significa lo que ya tienen ustedes aquí en México, en DF, donde existe el libre acceso gratuito y universal a las hormonas femeninas para la transexualidad? Claro, porque la transexualidad no es simplemente el mal llamado cambio de sexo. Uno tiene que inyectarse hormonas femeninas para que no crezca la barba, para que no se agruese la voz, etcétera, etcétera. Es decir, es una lucha constante contra la naturaleza que trágicamente está perdida de antemano. Ahora bien, ¿qué significa esto de gratis? No hay nada gratis en el mundo salvo el aire que estamos respirando ahora mismo. Gratis será en todo caso para la persona que lo recibe, pero hay alguien que lo está pagando. ¿Quién es? ¿El político que decretó eso? ¿El político que propuso la ley? ¿El burócrata que cuando recibe las formas para dar las hormonas le dice, ok, está todo muy bien en orden, saca su billetera y le da los pesos que necesita? No. Lo pagan todos ustedes, lo pagan los que pagan los impuestos, es decir, los que mantienen el erario público.
Entonces, la moraleja de este tipo de cuestiones es la siguiente, que cada quien se autoperciba como quiera. Si la señora acá se quiere autopercibir como Superman y asegurarnos a todos nosotros que ella es Superman y quiere subir al 10º piso y tirarse porque piensa que va a salir volando, pues que lo haga. Yo no voy a pedir una ley para impedírselo. Ahora bien, que ella no cree un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y nos obliguen a todos nosotros a financiarle sus capas. Ese es el tema, ¿se dan cuenta? O sea, cuando dicen vivir y dejar vivir, yo lo suscribo, que vivan como quieran, no es mi problema. Se transforma en mi problema cuando se politiza, es decir, cuando se recurre al Estado para imponerlo y para hacernos financiarlo a eso a nosotros mismos. Miren, hay otro tipo de leyes que están buscando la guerra entre los sexos. Estábamos hablando sobre la familia, cómo esto ataca a las familias. Hay leyes que buscan en el primer mundo generar una sensación de que los sexos no somos complementarios, no somos amigos, somos enemigos. Entonces fíjense, por ejemplo, lo que está pasando en Suecia. En Suecia en este momento el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Parece que quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete. Y uno dice, esto es una ridiculez. Sí, es una ridiculez, pero tiene un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Es el siguiente. Esa ley es inaplicable por naturaleza. ¿Por qué? Porque para aplicar esa ley, los suecos tendrían que poner a un burócrata o a un policía en el baño de cada una de las casas suecas para mirar cómo lo están haciendo. Si no, ¿cómo se puede saber si cometen el crimen de orinar de pie o no? Entonces lo que está buscando esta ley no es aplicarse. Lo que busca la ley es generar la sensación en la comunidad de que los sexos estamos tan enfrentados y enemistados al punto tal que esa enemistad se manifiesta a la hora de hacer pis. Sencillamente eso. Es un truco discursivo, político discursivo. En el País Vasco, en otro ámbito de la vida social, pasa algo parecido. En el País Vasco se acaba de prohibir el fútbol en los colegios como deporte. Porque dicen que, yo lo cito, no es palabra mía, lo cito, dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Fíjese, territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Siempre son frases pomposas, siempre son palabras ininteligibles para el hombre de a pie. Siempre son frases que suenan muy intelectualoides. Claro, eso tiene también una trampa atrás. Imagínense ustedes, un padre de familia que va a una autoridad y le dice: oiga, ¿por qué han prohibido el fútbol? A mi hijo le gustaba jugar y lo disfrutaba mucho jugarlo en su colegio, con su equipo de su colegio. Y la autoridad le dirá, me imagino yo, porque el fútbol territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Y el tipo no va a entender un carajo quizás. Y dirá, no te entendí nada, pero bueno, algo sabio debes haber dicho, porque usaste palabras muy raras. Esto es una constante. ¿Por qué? Porque justificar la idiotez necesita de palabras interesantes para que la gente no se dé cuenta. ¿Y que no se dé cuenta de qué? Gracias. Que no se dé cuenta de qué. Que no se dé cuenta de que nunca hubo un conflicto entre los sexos por el fútbol. Que las mujeres que les gusta jugar al fútbol en Occidente, es decir, la cultura que ellos están atacando en este momento, en Occidente, pueden jugar al fútbol. ¿O existe aquí en México alguna ley que prohíba a las mujeres jugar al fútbol? ¿O no existe en México ligas de fútbol femenino? ¿O no jugamos muchas veces los chicos, sobre todo cuando somos niños, fútbol mixtos con nuestras amiguitas? Es decir, nunca hubo discordia por el tema, pero de lo que se trata es de generar la discordia. Lo dije anteriormente. Divide y reinarás. Divide y reinarás es un principio popular de la política, digamos, que ejemplifica muy bien esto. De las fracturas sociales hay alguien que saca tajada. Y en nuestro libro hemos investigado precisamente eso. Miren, hay algunos casos ya bastante curiosos también porque la ONU está financiando todo lo que es la ideología de género y está financiando a los académicos, los intelectuales que vayan con propuestas interesantes sobre el tema género. Hay un caso de Canadá que me gusta mucho contar, que es el de Anita Sarkeesian. Ella
llevó a la ONU una tesis que a los burócratas de la ONU les pareció brillante. Entonces hoy Anita viaja por todo el mundo dando conferencias muy bien financiadas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la tesis de Anita? Que el heteropatriarcado capitalista y opresor se reproduce por los videojuegos. Y el más machista de todos es Mario Bros. ¿Suena chiste o no? Es Mario Bros. ¿Por qué? Pues se ve que a ella le gustaba jugar mucho, a Mario Bros. Se pasó todos los niveles y contabilizó que de las 3 escenas donde la princesa aparecía, 11 veces era secuestrada por un dragón que en última instancia era la encarnación del macho. Yo no sé cómo ella da ese salto ontológico. Lo que sí sé es que yo jugué mucho Mario Bros. Y no secuestré nunca a una princesa. Miren, esto se trata de construir el conflicto donde no lo hay. ¿Saben qué se dice también hoy en día? Las feministas radicales dicen que el ajedrez es el deporte machista por excelencia. ¿Sabían esa? ¿Por qué? Bueno, su lógica es la siguiente. Porque el rey es un completo inútil. O sea, se puede mover un casillero por vez. No sirve para nada, uno lo tiene que estar escondiendo al fondo del tablero, que no lo vayan a hacer hack, etc. Es un inútil, no sirve para nada. Y sin embargo, matar al rey es lo que a uno le da la victoria en el juego. En el otro lado de los géneros, la reina tiene una destreza inigualable, es la ficha que todos queremos. Y sin embargo, si matamos a la reina, el juego continúa. Esa es la lógica. Yo quiero que noten ustedes esto. ¿Por qué estamos hablando de ideología como un concepto que refiere a lo anticientífico? Porque para que algo sea anticientífico no puede ser falseado. Es decir, cualquier argumento que nosotros demos, siempre va a haber una respuesta. Eso marca, según Popper, lo que es el dogma y no la ciencia. Pensemos cómo sería si las reglas del ajedrez estuviesen invertidas. Es decir, si para ganar el ajedrez tuviésemos que matar a la reina. Nos dirían entonces que sigue siendo machista porque para ganar el ajedrez hay que hacer un feminicidio. O sea, no hay escapatoria. Cuando uno se da cuenta que no hay escapatoria, pues frente a todo tiene siempre una explicación, entonces tiene que dudar de esas explicaciones. Miren, tengo 5 minutos, sí. Hay un tema final que tiene que ver con las perversiones. El tema, esto es tragicómico, se presta para la risa, pero hay una parte que es 100% trágica, que son las perversiones que la ideología de género está legitimando en todo el mundo. Pedofilia, incesto, necrofilia, zoofilia, etc. Y ustedes miran, ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? Bueno, volvamos a lo que dijimos. ¿Qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. Lo que nos pone límites en este mundo es la naturaleza, no es la cultura. Que yo no me pueda tirar de un 10º piso sin estrellarme contra el piso se debe al orden natural de la ley de la gravedad, no a una construcción cultural de la ley de la gravedad. Quitar naturaleza de la sexualidad significa quitar todo límite. Y si yo me puedo autopercibir como Agustina y no como Agustín, y luego ser una mujer no solo para mí, sino obligarlos a ustedes a compartir mis fantasías, ¿qué quita entonces que yo no me pueda autopercibir como un niñito de 5 años y querer ir al kindergarten? Y eso que suena extremo ya está pasando, ya ha pasado. En Canadá está el caso de un señor de 56 años que asegura ser una niña de 5 años atrapada en el cuerpo de ese señor, usa babero y va al kindergarten. O sea, ¿cómo se sentirán los padres canadienses que mandan a sus hijos a esa misma institución? Me lo puedo imaginar. Si ustedes tienen estómago, métanse en la página de la NAMBLA. La NAMBLA es la internacional de pedófilos más importante del mundo, que tiene sede en los Estados Unidos. Se escribe NAMBLA. La NAMBLA tiene subida en su página notas justificatorias de la pedofilia, donde uno puede leer todos los argumentos propios de la ideología del género. Claro, pues la ideología de género les abre la posibilidad de normalizar estas cuestiones, al punto de que hoy, entre los 120 géneros y más que hay, ya existe el género pedosexual. Se habla sobre los child lovers, los boy lovers, es decir, los que aman a los niños. Se habla de la orientación sexual intergeneracional, eufemismos. Esto es una guerra de palabras. Le pesa mucho más a alguien que le digas, vos sos un pedófilo, a que yo le diga, esta persona tiene una orientación sexual hacia el sexo intergeneracional. ¿Se dan cuenta cuando hablamos hace rato sobre el embrollo de las palabras? Fíjense
En Holanda en el año 2006 nace un partido pedófilo cuyo único fin es legalizar la pedofilia. En Holanda grupos de sexólogos están pidiendo que la pornografía infantil sea financiada por el Estado. En Holanda grupos feministas han lanzado solicitadas públicas en favor de los grupos pedófilos. En Alemania el Partido Verde ha lanzado también solicitadas públicas en su momento en favor de los grupos pedófilos. En España, sigan si tienen estómago a Lola Pérez. Lola Pérez es la feminista o una de las feministas más importantes hoy en día de España. Lola Pérez en Twitter tuitea sin que se la censure cosas como la siguiente. Ella se pregunta: ¿qué tiene de malo acaso querer tener una relación sexual con un bebé muerto? Eso se pregunta ella y es feminista y todo el mundo le tiende sus alfombras rojas, ¿no? Miren, en Suecia el Partido Liberal está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con los cadáveres, y está pidiendo la legalización del incesto, las relaciones sexuales entre los familiares próximos. En Canadá se acaba de legalizar la zoofilia, es decir, las relaciones sexuales con los animales, pero como ellos son muy Greenpeace, esa relación sexual solo puede ser de penetración de la bestia hacia el hombre y no del hombre hacia la bestia para no dañar a la mascota. Miren, tengo que acelerar porque casi que no tengo tiempo. Ustedes imagínense cómo esto impacta sobre las familias. Estamos hablando de incestos, de pedofilias, de confusiones sexuales, de currículas escolares que no dan ciencia, no dan conocimientos científicos sobre la sexualidad, dan pura ideología. Esto tiene un fin que es destruir a la familia, sobre lo cual Nicolás va a ampliar después en su ponencia. Yo cierro con una sola cosa última, una metáfora que trata de sintetizar rápidamente qué he dicho hasta ahora. Y tiene que ver con la cocina, tiene que ver con cómo se cocinan las ranas. Las ranas, al igual que las langostas, se cocinan vivas por una cuestión de que la carne sabe después mejor. Ahora bien, aquellos que no saben cocinar las ranas, echan la rana vivita en el agua hirviendo y la rana mete un salto apenas contacta con el agua caliente. Mete un salto y genera un enchastre. Eso era la vieja izquierda, eso era la guerra de guerrillas, eso era el terrorismo urbano, eso eran los golpes de Estado, los golpes de palacio, lo que vivimos en América Latina entre los 60, 70 y 80. Ahora bien, quienes sí saben cocinar las ranas, meten la ranita en el agua fría y le empiezan a subir el fuego bien de a poquito. Y la rana se va a terminar cocinando, a menos que pegue el salto antes. Entonces, una noticia buena y una mala antes que nada. Nosotros somos las ranas y ya estamos metidas dentro de esa olla. Y esa olla ya está bastante calentita, está bastante caliente ya. La buena noticia, nosotros todavía podemos dar ese salto, no está hirviendo, se puede dar el salto. Y hay países donde ya se dio el salto. En Perú, la sociedad civil frenó la ideología de género movilizándose por las calles. En Paraguay, el presidente de Paraguay actual salió hace una semana y media públicamente en un video con nuestro libro en la mano, diciendo que él no conocía todo esto, pero desde ese momento declaraba a su gobierno contra la ideología de género, pro vida y pro familia, otro país que ha dado el salto. Y nosotros para eso escribimos este libro, para informar y para formar a la gente sobre qué es la ideología de género y sus peligros. Ese es el espíritu del libro negro de la nueva izquierda, que pretende en ustedes no solamente hacerlos conocedores de la ideología de género, sino que a partir de ese conocer se pueda tomar una acción. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por todo, muchas gracias por estar aquí. Tiene razón Agustín, no es que estaba haciéndome el divo, estoy exhausto, me medí la presión un poco ahora antes de entrar, venimos de una gira, no sé quién me prestó estos anteojos, tuvo la gentileza, que encima me parece que son de mujer, mal para una charla de género, pero no sé quién me los prestó, pero bueno, los tengo acá conmigo, muchísimas gracias por el gesto. Y mañana encima a las 6 de la mañana nos tenemos que ir para Aguascalientes a dar 3 conferencias. Yo creo que te vas a quedar viudo. Fíjense la tapa del libro. Bueno, qué bueno que la pusieron. Ustedes pueden apreciar al Che Guevara, ¿no? El Che Guevara, un personaje que todos los crímenes que ha cometido a lo largo de su intensa vida y la verdad que siempre se nos acusa a los argentinos porque le exportamos al mundo al Che Guevara.
Algo de eso hay de verdad, pero yo trato de repartir las culpas. Nosotros lo mandamos sanito. ¿Dónde conoció a Fidel Castro, el Che Guevara? ¿En qué país se pervirtió el Che Guevara? Vamos a ver si repartimos un poco las culpas también. Ustedes pueden apreciar que no es el Che Guevara habitual. Es un Che Guevara medio maricón, ¿no? Medio los labios pintados, tiene acá un ojo ensombrecido. Ha modificado la estrella revolucionaria de la boina por el puño feminista, embanderado en el pabellón de la diversidad. Ha dejado de ser el comandante histórico para ser un comandante histérico en los tiempos que corren. Y mucha gente se sintió particularmente ofendida, escandalizada, le parecía de mal gusto. La realidad es que nosotros, con la tapa del libro, no hicimos más que sintetizar de alguna u otra manera la estética que se exhibe en las marchas de género. En las marchas feministas, en las marchas por el orgullo gay, en las marchas LGBT por cualquier circunstancia, el Día Internacional de la Mujer. Cada vez que hay una peregrinación con grupos de género, ahí está, el pabellón multicolor en una mano y en la otra el banderín de Guevara. Sin advertir la contradicción, cuando se produce la Revolución Cubana en 1959 y se instala en el poder el dictador vitalicio Fidel Castro, el Che Guevara era el fusilador subalterno de Fidel Castro y lo primero que hace Guevara es diseñar un campo de concentración para castigo y rehabilitación de homosexuales. Bajo la premisa, el trabajo os hará libres. Y fue el propio Fidel quien enviaba homosexuales a los campos de rehabilitación, alegando que la revolución no necesita peluqueros. ¿Lo saben que marchan con el símbolo de Guevara, las marchas de la diversidad? ¿Lo sabrán? ¿O son tontos útiles teledirigidos por cabecillas superiores que los mandan, los adoctrinan, los politizan y los movilizan, confundiéndoles la historia y obligándolos es una manera de decir, induciéndolos a exhibir íconos cuya verdadera historia y naturaleza nadie sabe quién cuerno fue? Pero en realidad me interesaba mencionar el tema de la estética de la tapa, porque Agustín comenzó la charla hablando del título del libro. Lo que hizo Guevara no era propio de él, ni era propio del castrocomunismo en Cuba. Era propio de la izquierda del siglo XX. En la Unión Soviética, el delito de sodomía, de homosexualidad, estaba castigado con 5 años de trabajo forzado en los gulags de la Siberia. Artículo 121 del Código Penal, que recién fue derogado en 1993 durante el gobierno de Boris Yeltsin. O sea, no fue un asunto histórico en la época del estalinismo, no. El otro gran imperialismo comunista de la época, el imperialismo chino, castigó la homosexualidad con la pena de castración. Y recién ese delito fue derogado en 1997. Resulta que los sectores que tuvieron el poder durante gran parte del siglo XX, que gobernaron 1/3 del planeta, cuando tuvieron el poder, y no solamente el poder, tuvieron el poder absoluto, ¿qué hicieron con las mujeres? Las relegaron. Nunca una mujer fue miembro del Partido Comunista, nunca una mujer fue jerarca de la nomenclatura, nunca una mujer fue cabeza de la KGB o de la burocracia moscovita, nunca una mujer tuvo el más mínimo rango de relevancia en un sistema comunista, y la homosexualidad directamente era criminalizada, juzgada, sancionada y destratada con inusual crueldad. Sin embargo, apenas un cuarto siglo después de que cayó ese sistema, hoy todos estos sectores que fueron destratados, marginados, criminalizados, marchan con la hoya y el martillo o con el Che Guevara a la marcha de género. Apenas un cuarto siglo después. Miren, cuando estábamos terminando este libro con Agustín, en marzo del 2016, pleno verano, o la última parte del verano, mejor dicho, yo estaba en la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en Mar del Plata, una ciudad 400 kilómetros al sur, pero me encontraba en Buenos Aires. Era 8 de marzo, era Día Internacional de la Mujer. Ya habíamos terminado toda la apabullante
documentación, cansado, solamente retocando los aspectos del libro, los aspectos de redacción, los aspectos tipográficos. Ya la documentación estaba escrito. Y ese día era la marcha, y en Buenos Aires, el epicentro, ¿no? Digo, bueno, voy a ir. Quiero ver qué atmósfera se respira, ya que terminé el libro, ahora quiero ir a una marcha feminista, ahora quiero estar allí personalmente y ver con mis sentidos qué atmósfera se respira. Además yo soy soltero, una marcha de mujeres es un plan atractivo, estar ahí, conversar, hacerse el explorador. Además, yo siempre creo, con firme convicción, que todas las mujeres son lindas por definición. Algunas, que la que no tiene lindas manos tiene lindos ojos, la que no tiene lindos ojos tiene linda sonrisa, la que no tiene linda sonrisa tiene lindas tetas, y la que no tiene un lindo peinado, y la que no es elegante, y la que no tiene una sensualidad particular, un estilo, todas tienen algo que realmente moviliza y seduce. En todo caso, está en la habilidad de cada mujer saber explotar aquello que, saber exhibir, saber exaltar, enfatizar aquello con lo cual se destaca. Y yo tengo esa particularidad de apreciarlo rápidamente, salvo ese día en la marcha. Todo en esa marcha era desagradable, todo es antiestético. Hay un deliberado propósito por desagradar. Hay una suerte de fealdad a propósito, una suerte de fealdad militante. No hay nada menos femenino que una feminista. Yo quería respirar una atmósfera en una marcha feminista y me mataba el olor a marihuana, que era lo único que respiraba, que era lo que prevalecía en el ambiente, en consonancia con olores complementarios. No se sabía si había mal aliento u olor a pata, pelos grasosos, axilas sin lavar. Miren, la realidad, y con una paradoja interesante. Miren, la paradoja era que la marcha había sido convocada para solidarizarse con la mujer ante una situación de violencia en donde la mujer, al no tener supremacía física, lleva las de perder, tiene una desventaja física. Entonces había que solidarizarse. Sin embargo, todo lo que allí se exhibía, todo lo que se exhibía en esa marcha era pedir por el aborto libre y gratuito. Digo, qué paradoja, porque lo que se está buscando es solidarizarse con la mujer ante una pelea doméstica donde la mujer objetivamente tiene menos posibilidades de defenderse, o pocas posibilidades de defenderse, o insuficiente posibilidad de defenderse. Sin embargo, todo lo que se pedía era, en los carteles, en las consignas, en las juntadas de firmas, era matar al más indefenso de todos, que no se puede defender. Pero de todas maneras era toda la atmósfera tan desagradable, todo tan antiestético, esa fealdad militante que había allí. Y yo pensaba, pero ¿qué les importa a estas feministas el tema del aborto? ¿Quién las va a violar? En esa época, marzo del 2016, todavía tenía 40, ahora tengo 42. Todavía leo sin anteojos, a pesar de los anteojos que me puse, pero igual empiezo a agrandar la letra de la computadora, digamos. Me parece que leo sin anteojos por especulador, no tanto por tener una vista privilegiada. Pero, sin embargo, me alcanzó para divisar en esa marcha sórdida, en esa atmósfera turbia, un grupo de mujeres a lo lejos que venían marchando bien presentadas, bien vestidas, acicaladas, con formas femeninas contundentes, bien peinadas, con brillo. Me acerco y era la columna de los travestis. Digo, esta no es mi tarde de suerte, definitivamente. Miren, estamos padeciendo una guerra cultural. Y para darnos cuenta de eso tenemos que también, y para estar atentos y para estar alertas, tenemos que darnos cuenta de que hace un tiempo importante se nos viene modificando y alterando la percepción de la realidad. Se hablan de un montón de cosas en los paneles televisivos, en los debates periodísticos, en los recintos parlamentarios, en la cátedra universitaria, incluso cuando consultan a supuestos profesionales que son entendidos en la materia, de un montón de palabras que no existen como concepto, palabras o conceptos que técnicamente no existen.
Hay uno que está absolutamente a la vanguardia y es el cambio de sexo. Y esto lo hablan sin excepción cirujanos, médicos, pediatras, psicólogos, opinólogos, cualquier personaje de la farándula. Enseguida está ahí el tema de si fulanito se va a cambiar el sexo o no se va a cambiar el sexo, como si fuese una situación tan ligera, tan frívola como cambiarse una corbata. Y nadie se le ocurre decir, señores, el sexo no se puede cambiar. No se puede cambiar el sexo. Lo que una persona puede hacer con todo derecho es disfrazarse de aquello que no es, por eso es un disfraz. No existe el cambio de sexo. ¿Qué es eso del cambio? Me voy a cambiar el sexo. Eso es una ficción político-jurídica que en la Argentina está implementada en el DNI con todas las consecuencias. Pero técnicamente el cambio de sexo no existe. Lo que una persona puede hacer es disfrazarse. ¿Qué diferencia a un disfraz actual de un disfraz de hace 50 años? Que ahora existe una tecnología que permite edificar disfraces más sofisticados, disfraces más perfeccionados, de dudosa salubridad, porque son invasivos, porque hay que amputarse, porque hay que hacerse cirugía, hormonizarse, etcétera, etcétera. ¿Tiene derecho una persona a hacer eso? Nosotros creemos que sí. Una persona tiene derecho a hacer lo que quiera. Lo que no puede hacer, aunque se vocifere en los balcones, en la televisión, en las redes sociales y en cuanto espacio público haya, lo que no puede hacer es cambiarse el sexo. Nació varón y va a morir varón con o sin amputación. Nació varón y va a morir varón con o sin tijeretazo. Y eso acá, ahora, en Argentina ya hace años que este tema está asentadísimo. Se está hablando del matrimonio homosexual. En Argentina está impuesto durante el gobierno de Cristina Kirchner desde el año 2010. 8 años padecimos una mujer en el poder. Pero, ojo, en Argentina hay igualdad de género porque Cristina robó lo mismo que su marido, que fue presidente antes que ella. Así que en ese sentido hay una equidad que nosotros no podemos cuestionar. En el 2010 se impuso el matrimonio homosexual, que no existe el matrimonio homosexual. Quiero aclarar que con Agustín no es una relación de amistad. Entrañable relación. No, porque hace 1 año y medio que dormimos en los mismos hoteles. Y una relación de amistad y de un castísimo vínculo profesional. Hay que aclarar la parte afectiva, nada más, tema. No hace el espíritu del libro, pero además los tipos con barba a mí no me gustan. Miren, el matrimonio homosexual no existe como concepto, no existe el matrimonio homosexual. El otro día me preguntaban, ¿en qué opina del matrimonio homosexual? Que no existe. ¿Cómo que no existe si está sancionado? Sí, como ficción jurídica, como ficción política, la ley, una ley de derecho positivo puede dibujar un concepto inexistente. Puede decir que hay cambio de sexo, aunque naturalmente no lo haya. Pero eso es contrario al orden natural. Hay una disonancia entre el derecho escrito y el derecho natural. El matrimonio homosexual, con el llamado matrimonio homosexual ocurre exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? La unión matrimonial, por definición etimológica y esencial, es la unión de la cual, por sus cualidades inherentes, existe la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama matrimonio, porque viene de maternidad, porque viene de matriz. La matriz es el útero materno. A ver, por supuesto que hay veces que hay matrimonios que no tienen hijos, ¿es cierto? O porque son muy mayores, o porque hay una disfunción orgánica, o porque no quieren. Pero por las características inherentes del vínculo siempre está la potencialidad de la maternidad. Y solamente eso puede darse en el contexto de un vínculo entre un hombre y una mujer. Nótese lo siguiente. Si yo tengo un vínculo erótico con este tarro de agua, con esta botellita, y lo mimo y le canto una serenata y le escribo poemas y duermo cucharita con la botellita, tengo una obsesión extraña, es un fetiche erótico raro. Tengo toda la libertad a tenerlo, tengo toda la libertad de vivir vinculado, aferrado, abrazado, sensibilizado con mi botellita.
pero eso no es una unión matrimonial. No tengo ningún derecho a pedirle al Estado una unión matrimonial porque ese vínculo, la naturaleza de ese vínculo no es un matrimonio. Pero vos no podés decir eso, me dicen. Escuchame una cosa, un Estado que a una pareja homosexual le niega la unión matrimonial, le niega la posibilidad de casarse, ese Estado es un Estado homofóbico. Miren, esto es como decir que si un Estado le niega a un ciego el carnet de conducir, es un Estado ciegofóbico. Porque el Estado tiene que tratar al homosexual con dignidad, tiene que tratar al ciego con dignidad, pero no le puede otorgar derechos que la naturaleza le niega. Es sencillamente por eso. Por consiguiente, no existe el llamado matrimonio homosexual, no existe técnicamente, no existe como concepto. Y yo todo esto que acabo de decir, respecto al cambio de sexo que no existe, del matrimonio homosexual que no existe, lo que me ha valido desde hace mucho tiempo es el mote de homofóbico. Yo soy el homofóbico del dúo porque él escribe sobre el feminismo y yo sobre la homosexualidad. Pero no sobre la homosexualidad, porque no escribo sobre la homosexualidad, escribo sobre la homosexualidad en cuanto fenómeno político, en cuanto utilización política, la homosexualidad ideológica en el sentido de cómo la izquierda utiliza la homosexualidad ideológicamente, políticamente y de manera militante. Sin embargo, he aquí otra trampa, no existe la homofobia. La homofobia tampoco existe. ¿Cómo que no existe la homofobia? Bueno, la palabra homofobia es una palabra ingeniosamente inventada por el lobby, diría que es la más exitosa de todas. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la palabra homofobia? Desacreditar, satanizar, quitarle mérito, desprestigiar a todo aquel que se oponga a la agenda de género. Todo aquel que se opone a la agenda de género enseguida es tildado de homofóbico. Lo que se busca es desacreditar, estigmatizar, destratar. Ahora, con una particularidad, si nosotros analizamos la palabra homofobia, si la desarmamos un poco, ¿qué es? ¿Es la fobia al homosexual o la fobia a la homosexualidad? Eso sería más o menos la definición si la desarmamos un poco. Ahora, es un apodo de carácter peyorativo, culpabilizante e insultante, insisto, para destratar a todo pensamiento disidente. Con otra particularidad, la homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. Una fobia es una enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, las enfermedades psiquiátricas están clasificadas, delimitadas taxativamente en los manuales de psiquiatría, en el DSM-4, DSM-5, etc. Si nosotros analizamos los manuales de psiquiatría, no existe ninguna enfermedad, no existe ninguna fobia que se precie de tal que pueda llamarse homofobia. No existe como concepto. Existe la fotofobia, la aracnofobia, la claustrofobia, un montón de fobias, muchísimas. Múltiples, no existe la homofobia. Es un insulto político, no es un insulto científico, no es un apodo, no es una etiqueta científica, es un insulto político que tiene la función de culpabilizar, de estigmatizar al pensamiento disidente, con una otra particularidad. Cuando uno supone que alguien está enfermo, uno trata de condolerse con ese alguien, de auxiliarlo, de tratar de apoyarlo. Sin embargo, ellos acusan a quienes no pensamos como ellos, nos acusan de padecer una enfermedad psiquiátrica. O sea, nos patologizan. Enfermedad que, dicho sea de paso, no existe. Pero fíjense una cosa, al que piensa distinto, lo patologizan, lo tratan de enfermo. ¿Y quiénes son los que hacen esto? Los que se dicen militantes de la tolerancia y la diversidad. De la misma manera, esta distorsión idiomática sucede cuando hablamos del aborto. Fíjense que el aborto es puesto hoy, pensado, difundido, promovido como el derecho de la mujer a disponer del cuerpo. Y la mujer tiene todo derecho a disponer de su cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Lo que no tiene es derecho a disponer del cuerpo de un tercero, y eso es el aborto. Porque una mujer que está embarazada, al pretender abortar, no está disponiendo de un cuerpo suyo, está disponiendo de un cuerpo de un tercero que tiene una carga genética propia desde el momento mismo de la concepción. Por consiguiente, hay otra vez, nuevamente, una discusión mal empleada.
Hay nuevamente una distorsión, hay nuevamente una confusión deliberadamente expuesta. La mujer tiene derecho a exponerle su cuerpo, por supuesto, tiene derecho a operarse, a hacerse cirugía, a ponerse un tatuaje, a pintarse el pelo, a ponerse aritos, eso es disponer de su cuerpo. En cambio, esto otro, el aborto, no es disponer de su cuerpo, es disponer del cuerpo de un tercero que encima es su hijo. Y que encima se dispone del cuerpo de un tercero para masacrarlo, no para lavarlo, para cambiarlo. Pero además, la definición que se da del aborto es una definición que tampoco se corresponde con la realidad, porque el lobby que dice, el aborto es la interrupción del embarazo. El aborto es la interrupción del embarazo, que eso no es ni más ni menos que presentar el filicidio o el infanticidio en lenguaje cortés. El aborto no es la interrupción del embarazo. ¿Por qué el aborto no es la interrupción del embarazo? Porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Si en un partido de fútbol, ¿de qué cuadro son? El Chivas. Atlas, bueno, está bien. Había otros por ahí que no alcancé a escuchar. En un partido de fútbol, si una hinchada quejumbrosa hace un desmán, tira piedras, el árbitro, el referí, puede decir, bueno, vamos a parar 10 minutos hasta que la policía controle y luego retomamos el evento, retomamos el partido. Eso es la interrupción de un partido de fútbol. Se interrumpe 10 minutos, se reanuda luego y el partido sigue. El embarazo no se puede interrumpir, porque el aborto lo que genera con el embarazo es un fin irreversible. ¿Por qué el aborto es un hecho irreversible? Es un hecho irreversible sencillamente porque la muerte es un hecho irreversible. Y me han dicho muchas veces, ¿y vos quién sos? ¿Desde qué pedestal vos te colocás para decirle a una mujer embarazada si esa mujer tiene que ser mamá o no? ¿Desde qué pedestal te colocás para decidir si una mujer que está embarazada tiene que ser mamá o no? Es que esa tampoco es la discusión. No se trata de ver si esa mujer tiene que ser mamá o no. Una mujer embarazada ya es mamá. Ya es mamá. Esa no es la discusión de si tiene que ser mamá o no, porque es un hecho actual, no es una posibilidad, no es una decisión a futuro. Lo que se está discutiendo en el aborto es si esa mujer va a seguir siendo mamá de un chico vivo o de un chico muerto. Esa es la discusión, pero plantear la discusión en estos términos, por supuesto, es lo que no quiere el lobby de género, que el aborto, dicho sea de paso, forma parte de una de sus prioridades en agenda, ¿no? Entre las muchas distorsiones permanentes que estamos padeciendo, se hablan, los que promueven esta tendencia y particularmente los que hacen de la homosexualidad una suerte de exaltación festiva, se dicen militantes de la diversidad. Esto es una curiosidad también interesante, porque en realidad lo diverso es lo desemejante. La definición de lo diverso es lo desemejante. Y la realidad es que una unión en la diversidad es la unión entre el hombre y la mujer. Porque como el hombre y la mujer no son iguales, o sea, son diversos, son diferentes, son desemejantes, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista físico, sexual, etc. Como el hombre y la mujer son diferentes, pero son complementarios, esa unión es la unión en la diversidad. Por el contrario, un vínculo homosexual no es una unión en la diversidad, porque no es una unión entre diferentes, sino que es una unión entre equivalentes. Es un vínculo repetitivo, es un vínculo imitativo, es un vínculo redundante, y lo digo por milésima vez. ¿Puede una persona homosexual tener un proyecto de vida íntimo, afectivo, sexual, transitorio o permanente con una persona del mismo sexo? Tiene que tener todo ese derecho y afortunadamente lo tiene. Pero fíjense que de todos modos se atribuyen el ser ellos los que encarnan la diversidad, cuando si hay algo que caracteriza a ese tipo de formas de vida o ese tipo de vínculos, es la ausencia de diversidad. Dicho sea de paso, en el libro hay un capítulo que a mí me gustó mucho investigarlo, que se llama la autodestrucción homosexual. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo a insistir en la libertad inviolable de que cada uno haga con su vida personal lo que quiera, lo que está expuesto en ese capítulo es que la vida
del sujeto homosexual no es una vida festiva, carnavalesca, alegre, colorida y glamorosa como la presentan las comparsas visibles que se hacen en las marchas de las principales capitales del mundo. Es una vida asignada por el dolor, por la frustración, por el resentimiento, por las enfermedades venéreas, por las depresiones, por los suicidios, por el exceso de drogas, por el exceso de alcohol, infidelidades a rabiar, promiscuidades indiscriminadas. Miren, está todo chequeado, dato por dato, enfermedad por enfermedad en todo el mundo occidental, lleno de datos del Ministerio de Salud de Estados Unidos, del Ministerio de Salud de todos los principales países de Occidente, datos de la ONU, que la ONU, dicho sea de paso, financia estas corrientes. Y como conclusión, cito solamente un informe de la Universidad de Navarra: desafortunadamente, un homosexual vive 25 años menos promedio que un heterosexual. 25 años promedio. Lo que quiero poner de manifiesto con esto es que acá se trata de un problema. No se trata solamente, o sea, esta tendencia a la cual hay que respetar y tienen derecho, el que quiera vivir así tiene todo el derecho a hacerlo. Se trata de un problema, no se trata de una simple opción inocua, como quien quiere usar una corbata estridente o una corbata más elegante. Es un problema en el cual el que quiere puede meterse en ese problema. Cada persona tiene la libertad de elegir una decisión de vida. Lo que tiene que hacer después es bancarse las consecuencias de elegir esa decisión de vida, ¿no? Miren, ¿ustedes tienen Facebook? Bueno, entonces lo que van a hacer, deberes para la casa, lo van a agregar a Agustín Laje, y después me van a agregar a mí. Yo me llamo Nicolás Márquez, pero en el Facebook, paradojalmente, no me deja llamarme así. Entonces me obligaron a ponerme un apodo. Y a mí, desde que nací en casa, me dicen Niki. N-I-C-K-Y. Ya para un boludo de 42 años que te digan Niki. Y además, es que haga libros contra la ideología de género no es la mejor propaganda. No es el mejor nombre artístico, pero es el que me quedó en el Facebook. Ahí me pueden agregar. Pero me refería al Facebook por lo siguiente. Esto ya está pasando en Argentina. Ustedes saben que en Argentina, un país en los cuales tenemos la ventaja y venimos con muchos avances en esta materia de género, ya tenemos la facultad, la potestad de ofrecerle a los cibernautas numerosos, en Argentina se usa mucho Internet, de la red social Facebook, 50 identidades de género para elegir, como si fuese un menú, un repertorio donde cada uno puede escoger lo que más le plazca. Y esto no es broma, ¿eh? ¿Usan Tinder? Se hacen todos los que no tienen Tinder. Esos son unos conservadores, solamente tienen 26 identidades de género. Pero Facebook tiene 50. Nótese el espíritu imaginativo que tenemos los argentinos. No somos los que más tenemos, somos el segundo país más imaginativo. El país que lidera el ranking es Gran Bretaña. Inglaterra tiene 80 identidades de género. Ya los vamos a alcanzar en represalia por las Malvinas. Uno puede elegir ser femenino, masculino, androginx, con la X. La X es una vocal, es una letra, obviamente, que opera como vocal en el léxico del género, digamos, tiene la función de ser una vocal neutra que universaliza, incluye a todos los derivados de la jerga de género. Androginx, andrógino, andrógina, uno puede elegir ser trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, que no tengo la más puta idea de qué se trata, después le preguntan a Agustín. Intersex, intersexual, ninguno. Hay que tener baja la autoestima para ponerse ninguno. Neutro. Este era el perfil de Michael Jackson. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorox,
poliamorosa, poliamoroso, esto le dan a lo que venga. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Y este es el que más me sorprendió. Este es el que más me sorprendió. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Yo cuando leí esto digo, ¿pero qué? Es una mujer que es trapecista. Es acróbata. Pero no era la profesión, era la identidad sexual. Para mí sería el equivalente a una mujer rápida. Con un café la flexibilizamos, dame media hora. Varón heteroflexible, que sería una especie de macho con convicciones difusas. Lesbo flexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Todavía no encontré mi identidad, pero vamos avanzando en nuevas sucesivas inclusiones de alternativas. Seguramente voy a encontrar alguna en la cual yo me pueda encasillar. Miren, ya que se ríen tanto, porque esto tiene un costado tragicómico, la ideología de género es una tragedia, pero tiene un costado cómico en la medida en que la inventiva va hacia el absurdo, ¿no? El otro día una feminista me contó un chiste feminista. Está bueno. ¿Ustedes saben lo que es un travesti? Es un varón que se quiere superar. Me causó mucha gracia, está bien pensado. Miren, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos diciendo, todas estas carcajadas, los aspectos más serios, los aspectos más burlescos, todo esto y todas estas identidades y todas estas palabras distorsionadas, todos estos engaños? ¿Qué tiene que ver con la izquierda? Que es un poco, ¿vengo bien con el tiempo? 5 minutos. Bueno, antes de que me olvide, un aplauso al señor Pedro Novo, artífice de todo esto. Artífice de todo esto. Gracias, Pedro. ¿Por qué, hombre? Gracias por todo. Gracias a todos los amigos que nos han apoyado aquí. México en Acción, a Pedro con todo el staff. Y también a un gran amigo que ayer nos acogió en su casa, nos anfitrionó, nos dio una lección de vida. Como tiene un nombre muy mexicano, Everardo Martínez. Gracias a él y a todos los amigos que nos dieron una gran lección de vida ayer. ¿Qué tiene que ver la izquierda con todo esto? Miren, así como las revoluciones de los años 60, 70 y 80, la izquierda intentó tomar el poder por la vía armada, violencia, terrorismo, insurgencia, el Che Guevara en Bolivia, los montoneros en Argentina, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, el sandinismo en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el MIR en Chile, bueno, toda la explosión de guerrillas y terrorismo en toda la región, tomar el poder del Estado. ¿Qué quería la izquierda? Tomar el poder del Estado, tomar el poder e imponer su dictadura. Ahora, ¿de qué se valía? De las izquierdas, de los tiros, de las guerrillas, de los ejércitos irregulares. ¿Cuál era el enemigo de la izquierda del siglo pasado? ¿Cuál era el enemigo? El enemigo eran las Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero hacer una revolución armada, mi enemigo va a, y tomar el poder del Estado de una comunidad política, mi enemigo va a ser las Fuerzas Armadas de ese Estado, porque las Fuerzas Armadas son el brazo institucional que tiene la función de guardar el orden constituido, que tiene la función de defender el orden constituido ante una agresión externa o una agresión interna. Ahora que cambiaron todos los paradigmas y ya no es ni la guerrilla, ya no es el terrorismo, y por un montón de razones todo esto ha sido cambiado y modificado, hoy la izquierda lo que quiere hacer es una revolución silenciosa, una revolución de terciopelo, una revolución sin ruidos, una revolución presuntamente amable, una revolución cultural. Si yo quiero hacer una revolución cultural, no me importa lo que pasa en un cuartel militar. Las Fuerzas Armadas han dejado de ser mis enemigos. Si yo quiero hacer una revolución cultural, mi enemigo es la tradición cultural de un país.
Es la tradición cultural de un país. La tradición cultural de un país es el freno de la revolución cultural. La tradición cultural de un país es la antítesis de la revolución cultural. ¿Y cuál es la tradición cultural de México, de mi país y de todos los países de nuestro hemisferio, incluido Europa? Nuestra tradición cultural es occidental y cristiana. Y cuando hablo de que nuestra tradición es occidental y cristiana, no hablo en términos teológicos, no hablo en términos espirituales, ni tampoco refiero en términos religiosos. Estoy hablando de que nuestro modo de ser es cristiano, independientemente de que creamos o no en Dios, independientemente de que vayamos o no a misa, e independientemente de que Dios exista o no. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro modo de ser es cristiano. Si nosotros tomamos a alguien de Medio Oriente, lo traemos para acá, le hacemos un montón de preguntas sobre y ese alguien que traemos de Medio Oriente es ateo, y le preguntamos sobre la libertad, sobre la mujer, sobre la familia, sobre un montón de cosas, él va a responder conforme la idiosincrasia de su país de pertenencia, él va a responder conforme el mimetismo cultural que tiene en su hábitat. Entonces él va a responder conforme su lugar de pertenencia, aunque no crea en Alá. Si nosotros tomamos un ateo que puede estar en esta sala perfectamente y le preguntamos un montón de principios, de valores, de prioridades y de conceptos, va a opinar absolutamente consustanciado con nuestra civilización occidental y cristiana. Vas a ver que robar está mal, vas a ver que mentir está mal, vas a ver que matar está mal, vas a ver que codiciar los bienes ajenos está mal, vas a ver que hay que honrar al padre y a la madre, vas a ver que no es de caballero andar mirándole la cola al prójimo. Es decir, tiene una cosmovisión cristiana, es cristiano aunque no crea en Dios, es cristiano aunque Dios no exista. Nosotros sí creemos en Dios, pero quiero decir, esta es una batalla político-cultural. No la enfocamos en el libro desde una perspectiva teológica, además porque los izquierdistas no creen en Dios, entonces no tiene ningún sentido encasillarla desde ese lugar. Ahora bien, ¿cuáles son las instituciones que se encargan de custodiar, guardar, defender, difundir esta tradición occidental y cristiana que nos es común y que es inherente a nuestra civilización? ¿Cuáles son las instituciones? Bueno, muy simple. ¿Dónde terminan las marchas de género? ¿En qué lugar físico terminan las marchas de género? Cada vez que terminan, ¿dónde culminan? ¿Que la quieren prender fuego? ¿A dónde? En las iglesias, en las catedrales, etc. ¿Por qué razón? No, porque la Inquisición, cualquier cosa van a decir, pero resulta que van a marchar a la catedral a tratar de incinerarla, y con el Partido Comunista, que a la mujer no le daba ninguna participación y los homosexuales eran criminalizados. Fíjense cómo estos grupos, estos lobbies, son direccionados ideológicamente, condicionados, inducidos a atentar contra determinadas instituciones, aunque ese atentado no se corresponda con la realidad de lo que ellos viven, ni con la realidad de lo que ellos han vivido. Y peor aún, ¿conocen alguna marcha feminista que haya terminado en una mezquita? Interesa la pregunta porque no es en la civilización occidental y cristiana donde la mujer es oprimida. En la civilización occidental y cristiana una mujer puede ser presidente, puede ser jueza, puede ser universitaria, puede acostarse con quien quiera, tiene plena libertad para llevar su proyecto de vida. No así en Medio Oriente, donde desde el nacimiento le producen la ablación, donde no puede mostrar su rostro, donde si es acusada de incurrir en adulterio es apedreada públicamente. Un homosexual es tirado desde las montañas o ahorcado. En Irán, por ejemplo, 300 homosexuales por año son ahorcados. ¿Qué marcha de género termina en una mezquita o termina en la embajada de algún país cuya tradición teocéntrica implemente estas normas? Ninguno. ¿Contra quién van a atentar? Contra la institución que representa la tradición occidental, que más libertades le ha dado a la mujer, que más libertades le ha dado a una persona que tenga una tendencia sexual distinta. Es un odio a la civilización en la cual se puede vivir con la máxima plenitud como ningún otro sistema conocido. Fíjense si eso no es ideología y eso no es, de alguna manera, teledirección ideológica. Cómo hay partidos políticos, grupos organizados, cabecillas intelectuales que politizan, le lavan la cabeza a gente conflictuada, con problemas afectivos, con problemas de identidad, los utilizan como tontos útiles para las marchas. Les dan un bagaje ideológico y les hacen creer que existen enemigos imaginarios. Enemigos que son
instituciones que la izquierda quiere derrotar, pero que no son enemigos de los homosexuales, que no son enemigos de las mujeres, todo lo contrario. Pero sin embargo, eso es lo que se les hace creer a sus militantes y se los manda al ruedo a marchas particularmente violentas asignadas por el odio. Y la otra gran institución que quieren destruir es la familia. Ya termino. La otra gran institución que quieren destruir es la familia. Nosotros acá bregamos siempre por la familia, por el matrimonio. Ustedes saben que es muy complicado el matrimonio, no se los voy a contar a muchos de ustedes que estarán casados, y lo más complicado de mantener en el matrimonio la fibra matrimonial es el vínculo sexual. Ustedes saben que en el matrimonio la sexualidad es como la Coca-Cola. Eso lo tienen claro, ¿no? Y porque primero es a cada rato, después es light, después es cero. Sin embargo, hay que apostar al matrimonio a como dé lugar. Miren, la familia es una institución que es custodia, dadora, difusora de valores. La familia tiene con los niños, fundamentalmente con los niños, una triple función. Es un ámbito de contención afectivo, un ámbito de contención psicológico y un ámbito de contención cultural. Como la ideología de género intenta penetrar en la Secretaría de Cultura, intenta penetrar en el Ministerio de Educación, intenta penetrar en las currículas escolares, en los textos escolares, etcétera, en los programas educativos, ese niño va a ser atacado, agredido psicológicamente e intelectualmente por ideas negativas que le son impuestas desde el aparato estatal. Ese niño virgen, chiquito, empezando a desarrollarse, empezando a conocer el mundo, se lo va a envenenar con estas ideas. ¿Qué refugio tiene el niño como antídoto ante esta agresión del afuera? Su casa. Si la familia funciona y la familia está atenta, cuando el niño llega, le revisa el cuaderno, conversa, qué te enseñaron, qué te dijeron, qué estás aprendiendo, qué estás leyendo, entonces los padres están atentos y los padres ahí tienen el semáforo en amarillo para alertarse si ven algo negativo, algo que vaya en desacuerdo con los valores de ese hogar. Entonces los padres pueden clamar a las autoridades, reunirse con la maestra, llevar adelante una acción determinada o incluso, obviamente, afirmarle al niño los valores del hogar en contraposición con lo que se le está pretendiendo inducir desde las instituciones educativas. Pero si le reventamos la familia, ese niño es un esclavo del sistema. Y hoy el sistema está implementando la ideología de género. Y esa es una de las causas fundamentales por las cuales la ideología de género pretende penetrar desde el Estado, porque como siempre dice Agustín, sin estatismo no hay ideología de género. La ideología pretende penetrar en el Estado y que sea impuesta desde el Estado y reventar los anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Nuestra cultura. ¿Y cuáles son los guardianes de nuestra cultura? Nuestras iglesias y nuestras familias. Es por eso que la ideología de género tiene como enemigo fundamental reventar a la familia y reventar a la iglesia. ¿Cómo quiere reventar a la familia? Bueno, está todo muy explicado en el libro y de alguna manera lo hemos dejado entrever en esta charla. No quiero alargarlo más. Simplemente quiero decir esto. La ideología de género es un atentado contra nuestros valores, los valores inherentes a nuestra civilización, contra nuestras convicciones religiosas y contra la familia. Y eso es todo. Gracias. Nicolás, Agustín, muchas gracias por la conferencia. Pues hemos recibido muchas preguntas a lo largo de este tiempo, pero pues por la hora es evidente que no podremos pasarlas todas, si acaso un par, dos o tres. ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la que grandes empresas patrocinan a estos movimientos de izquierda y los lobbies como el feminista o el LGTB? Miren, hay varias cuestiones que hay varias fuerzas interviniendo en la ideología de género, varios intereses. Hay intereses ideológicos, nosotros hemos hecho hincapié mucho en los intereses ideológicos, políticos de la ideología de género. Hay muchos multimillonarios que por intereses ideológicos y no económicos están financiando la ideología de género, como el caso de Soros, por ejemplo. Y hay otros intereses que son económicos, ¿sí? Los intereses económicos tienen que ver, por ejemplo, con las grandes farmacéuticas que están frente a un negocio impresionante, un negocio redondo de éxito asegurado, que es la producción de hormonas femeninas.
Es decir, las hormonas ya ni siquiera las tienen que sacar a vender al mercado. Son los mismos estados que con sus marcos jurídicos compran de a toneladas de hormonas para distribuirlas, entre comillas, gratis, como ya lo hablamos. El otro tipo de institución, digamos, que está financiando mucho la ideología de género son los grupos abortistas, los grupos que llevan a cabo los abortos. Y un poco, digamos, el grupo más importante, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, está investigado en el libro, es Planned Parenthood. La Planned Parenthood financia muchos grupos feministas, incluso de aquí de México, de toda América Latina, y es la internacional abortista que tiene sede en los Estados Unidos más importante del mundo. La Planned Parenthood no solamente hace millones de dólares con los abortos, porque claro, el aborto es algo costoso, no es gratis que maten al niño por nacer. Uno llega a la Planned Parenthood y tiene que pagar por su aborto, por supuesto. Pero además de ese ingreso, que es el ingreso que nosotros nos imaginamos, hay otros ingresos que mucha gente no conoce y tiene que ver con la venta de los fetos en el mercado negro. Ya hay un mercado negro de fetos. Con el feto humano se trafican órganos, hay cámaras ocultas de dirigentes de la Planned Parenthood donde discuten, por ejemplo, bueno, cuál es el precio de un niño abortado si tiene 6 meses, si tiene 7 meses cuesta más, si tiene 8 cuesta más en el mercado, si sale con la cabecita cuesta más que si sale sin la cabeza, entonces tienen que tener cuidado para que salga intacto, etcétera, etcétera. Hay un tema de órganos, hay un tema de cremas por el colágeno, muchas cremas que no son obviamente las que se consumen digamos, de marcas habituales. No industriales. Industriales, sino marcas que son cremas de lujo, donde se le informa, bueno, esto es de lujo porque está hecho con material humano, de fetos. Y aparte hay una moda muy perversa hoy en día entre las clases altas chinas que tiene que ver con la gastronomía. El feto hoy ya ocupa en ciertos sectores de las clases altas chinas un lugar en la cocina. Así como el caviar es acá un poco el manjar de las personas con mucho dinero, allí está siendo ahora el feto, que obviamente tiene un valor muy alto. Si tienen estómago, y si no me creen, métanse en Google, pongan la solapa imágenes y pongan feto, espacio, B larga, Q, es decir, barbecue. Y van a poder ver fotos de distintos chinos haciendo los fetos de varias formas. Entonces, esos son algunos de los intereses, obviamente que no tenemos mucho tiempo para hablar sobre todos, pero farmacéuticas, tema aborto, financian mucho ideología de género porque tienen un interés material. Otras fundaciones, como por ejemplo la Open Society de Soros, financian esto no por intereses materiales, sino por intereses ideológicos que tienen que ver con lo que ya hemos hablado anteriormente. Muchas gracias. Por cuestiones logísticas tenemos que cerrar ya, no nos va a dar tiempo de continuar las preguntas. Les pedimos una disculpa, pero creo que pues tenemos que ya terminarlas. Muchas de estas preguntas van dirigidas hacia el qué hacer. ¿Podemos tomar esa rapidísimo? ¿Qué hacer así en 2 minutos? Sí, si cerramos en un minutito. Cerramos con... ¿Querés hablar vos o querés? Nosotros siempre decimos que hay que hacer 3 cosas. Primeramente hay que informarse y hay que formarse. Porque por supuesto, con información y con formación luego viene la acción. Uno tiene que salir a actuar. Clamar a las autoridades, escribir cartas de electores, marchar, hacer reuniones, peticionarle a los políticos, hacerse ver, visibilizarse. Ahora, cuando uno tiene que movilizarse, tiene que marchar, tiene que armar un evento como este, uno tiene que saber por qué lo hace. Por eso es la formación, por eso es la información, para luego implementar la acción. Uno tiene que mostrarle a la clase política que básicamente depende de nuestros votos, que nuestros votos le van a ser retirados en la medida en que ellos no acepten la opinión del pueblo. Y para eso no se puede hacer ni siquiera aquí adentro, no se puede hacer dentro de las iglesias, no se puede hacer dentro de la casa. Para eso hay que movilizarse. Y tenemos el ejemplo de Perú, donde las movilizaciones, que no fueron una, fueron varias a lo largo de varios meses, frenaron la ideología de género. Entonces, imitar un poco eso, salir y hacerse opinión pública, porque hoy los políticos están solamente guiándose por la opinión publicada, es decir, la de los medios de comunicación y de las élites académicas. Hay que mostrarle que la opinión pública es otra y que si no se respeta la opinión pública en un sistema electoral, entonces ese político pierde el poder. Es
más o menos una síntesis muy apretada de qué hacer, y si no pueden ver algunos videos nuestros por internet. Muchas gracias.